Vamos a analizar cuáles son las reglas abreviadas para determinar los números de oxidación. Es importante tener en mente que estas reglas son abreviadas, repito. Si uno va a los textos formales de química, normalmente son más de 10 reglas de números de oxidación, donde cada regla tiene excepciones. Estas son las más generales y una aproximación, pero es una aproximación muy práctica. Entonces, la primera regla dice, todos los elementos en estado basal van a tener número de oxidación igual a 0. Esto quiere decir que no van a tener una pérdida o ganancia de electrones. En estado basal significa que están combinados consigo mismos. Por ejemplo, un caso muy común es el del hidrógeno gaseoso, H subíndice 2, o del oxígeno gaseoso, O subíndice 2, o por ejemplo nitrógeno gaseoso, N subíndice 2. Todos estos van a tener como número de oxidación 0. Se coloca en la esquina superior derecha, en este caso lo estoy colocando con número rojo. Estado basales combinados con sí mismos, no con otro tipo de átomos. La regla número 2 es el oxígeno generalmente, esta palabra es importante, como son reglas abreviadas, estamos hablando de que el oxígeno generalmente, o sea muy frecuentemente tiene número de oxidación 2-, pero no es que siempre tenga número de oxidación 2-. Hay por ahí una regla que incluye a los peróxidos, pero vamos a imaginar nosotros que siempre el oxígeno va a ser 2-. Importante, ¿qué diferencia hay entre este oxígeno, por ejemplo, y este oxígeno? El oxígeno que generalmente tiene 2- va a estar formando parte de una molécula, con átomos distintos, mientras que aquí está combinado con sí mismo. Entonces podremos decir que este oxígeno es, vamos a especificarlo, combinado con otros átomos. Combinado. Después, regla número 3, el hidrógeno también, nuevamente, generalmente tiene +1 o carga de número de oxidación 1+. También este hidrógeno no es el mismo que este hidrógeno. Este es hidrógeno elemento o hidrógeno molecular con número de oxidación 0, y este hidrógeno va a ser el hidrógeno común con 1+. También va a ser un hidrógeno combinado en otras moléculas. Obviamente, como el oxígeno también tendrá sus excepciones en el caso de los hidruros, que ahí el hidrógeno va a tener un número de oxidación -1. Regla número 4, los grupos del grupo 1 de la familia 1, que son los metales alcalinos, van a tener número de oxidación +1, y los del grupo 2 van a tener número de oxidación 2+, los metales alcalinoterros. Los del grupo 1 son del hidrógeno al francio y los del grupo 2 del berilio al radio. Después, el número 5, los halógenos. Halo significa sal, genos es que producen sal, de la familia 17, también generalmente van a tener número de oxidación -1. En el caso del cloro, por ejemplo, que es un halógeno, también tiene por ahí variantes, pero el más común en el que podemos partir va a ser -1. Todo esto se va a conjugar, por ejemplo, en moléculas que son eléctricamente neutras, donde la suma de los números de oxidación, debe ser igual a 0. Es importante que cuando analizamos una molécula, estamos viendo qué átomos la conforman, pongamos especial atención en los subíndices o en los paréntesis para ver a qué número de oxidación nos pueden ir guiando. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos de cómo determinar números de oxidación de algunos átomos en distintos compuestos y también en una reacción para ver cuál es el elemento que se oxida, cuál es el elemento que se reduce, y así poder conocer más acerca de una reacción. Resolvamos estos ejercicios acerca de cómo determinar número de oxidación. La instrucción sería determinar los números de oxidación de cada uno de los átomos dentro de estos compuestos. Comencemos con el agua. Entonces, la regla general es que el oxígeno y el hidrógeno tienen números característicos. Bueno, antes de comenzar, también una recomendación. Es sano que si ustedes están haciendo los ejercicios tengan a la mano una tabla periódica donde corroboren que en efecto los números de oxidación que vamos a obtener aquí están dentro de la tabla. Y aquí podemos intuir algo. Ustedes no necesitan tabla periódica o para hacer estos ejercicios. Con 2 simples reglas que tengan en mente pueden resolverlos. Es decir, si ustedes tienen en mente siempre que el oxígeno generalmente tiene 2- y que el hidrógeno combinado en una molécula tiene 1+, van a poder obtener por eliminación el número de oxidación faltante. Entonces, vamos a comenzar con la molécula del agua. Al oxígeno le asignamos el número 2- y al hidrógeno, como está combinado, le asignamos 1+. Entonces, como hay subíndices, aquí sería 1 por 2- sería 2- y 2 por 1+, 2+. Entonces la suma de este compuesto me va a dar 0, porque es eléctricamente neutro, tiene el mismo número de cargas positivas y el mismo número de cargas negativas. En el caso del hidrógeno, pues está combinado ahí. Este es fácil, solamente se le asigna aquí un 0 porque está combinado consigo mismo. Entonces el número de oxidación del hidrógeno aquí es 0 y del hidrógeno en el agua es +1.
Dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Vamos a comenzar por el oxígeno. La suma nos tiene que dar 0 porque es un compuesto eléctricamente neutro. Generalmente tiene 2 menos y hacemos la operación subíndice por número de oxidación. 2 por 2 menos es 4 menos. Entonces, el número que me falta de este lado para que la suma sea 0 va a ser 4 más. El número de oxidación en el dióxido de carbono anhídrido carbónico va a ser 4 más del número de oxidación del carbono. La molécula de oxígeno o subíndice 2, el número que le vamos a colocar arriba va a ser 0 porque está combinado con otro átomo idéntico de oxígeno, número de oxidación igual a 0. La molécula que tenemos aquí es el ácido fosfórico, está compuesto por 3 tipos de átomos, 3 hidrógenos, un átomo de fósforo y 4 oxígenos. La suma de todos los números de oxidación debe ser igual a 0, con el uso de los subíndices. Entonces comenzamos por lo que conocemos, por oxígeno e hidrógeno. Al oxígeno le colocamos 2 menos y al hidrógeno le colocamos 1 más. Entonces 4 por 2 menos es 8 menos. No sabemos qué pasa con el fósforo, ponemos un signo de interrogación y el caso del hidrógeno sería 3 por 1 más, 3 más. Entonces el número que satisface la igualdad de 3 más 8 menos igual a 0, aquí sería 5 más. Entonces los números de oxidación correspondientes para cada átomo son estos: 1, 5 más y 2 menos para el ácido fosfórico. Si en este punto ustedes toman su tabla periódica y van y corroboran, uno de los números de oxidación que tiene el fósforo es 5 más, entonces no necesitan tabla para realizar este tipo de ejercicios, al menos dentro de un examen, ¿no? Eso ahorra tiempo y mantiene la concentración. Este caso es el ácido sulfúrico, de los ácidos más comunes que también se preguntan mucho en pruebas de distintos tipos. La suma tiene que ser igual a 0, comenzamos por oxígeno e hidrógeno, oxígeno 2 menos, hidrógeno 1 más. 4 por 2 menos es 8 menos, no sabemos qué número va a ir aquí en medio y 2 por 1 más es 2 más. Entonces 2 más y 8 menos me va a dar 6 menos. El número que necesito aquí adentro o entre los 8 y el 2 es 6 más. Entonces el número de oxidación del azufre dentro del ácido sulfúrico es 6 más, del hidrógeno 1 más y del oxígeno 2 menos. En el caso del permanganato de potasio, comenzamos por oxígeno, nuevamente, o sea, la suma va a ser 0, oxígeno 2 menos. El potasio es un metal alcalino del grupo 1. Una de las reglas, la regla 4, decía que el potasio, como es del grupo 1, siempre tiene 1 más. Entonces tenemos 1 más y 8 menos, porque multiplicamos. Entonces aquí el número que nos falta para que se cumpla la igualdad es 7, positivos. Entonces el número de oxidación del manganeso dentro del permanganato de potasio es 7 más. Por último tenemos otra sal que es el dicromato de potasio. La suma también tiene que ser igual a 0, entonces asignamos los dos primeros números de oxidación, 2 menos para el caso del oxígeno. Como el potasio viene del grupo 1, igual que en el compuesto pasado, le asignamos 1 más. Hacemos las cuentas, 7 por 2 menos será 8 menos, aquí no sabemos quién va a ir, y 2 por 1 más, 2 más. El número que hace falta, vamos a corregir, 7 por 2 menos es 14 menos, ¿cuál 8 menos? Y 2 por 1 más es 2 más. Entonces, el número que hace falta para que la igualdad se conserve, o se respete más bien, será el 12 positivo. 12 positivos y 2 positivos son 14, y 14 menos es 0. Pero estos 12 positivos los vamos a distribuir entre 2 átomos de cromo. Entonces, a cada átomo de cromo le corresponde un 6 más. O sea, el número de oxidación del cromo dentro del dicromato de potasio es 6 más. Entonces así tendríamos un ejercicio rápido, un panorama de cómo determinar números de oxidación basándonos siempre en oxígeno, en hidrógeno y que son compuestos eléctricamente neutros. Para continuar hablando de números de oxidación, vamos a determinar cuáles son los números de oxidación de cada uno de los átomos en esta reacción. Comenzamos. Del lado izquierdo tenemos al ácido clorhídrico o ácido muriático más zinc metálico, que reaccionando va a producir cloruro de zinc más átomos de hidrógeno gaseoso, en estado gaseoso. Algo importante aquí es reconocer que el zinc metálico va a estar metálico, o sea, combinado o tal vez presente nada más en átomos puros de zinc. Entonces, como está en estado basal, le vamos a asignar número de oxidación igual a 0. En el caso del hidrógeno, también como está combinado con otro átomo idéntico, le vamos a poner número de oxidación igual a 0 o en estado basal. El cloro pertenece a los halógenos, grupo 17, va a tener número de oxidación 1 menos, y el hidrógeno generalmente tiene número de oxidación 1 más cuando está combinado con otro átomo.
En el caso de la sal del cloruro de zinc, va a cambiar. Aquí el cloro va a seguir teniendo un número de oxidación -1, pero ahora el zinc va a tener un número de oxidación 2 más, o sea, un metal oxidado. Vamos a analizar cuáles fueron los cambios. Entonces, si ponemos abajo una especie de semireacción, escribiremos el zinc, que estaba en zinc 0, pasó a zinc 2 más. Entonces, este proceso de pasar de 0 a 2 más se llama oxidación. Entonces, escriben del lado derecho los 2 electrones perdidos. Entonces, de zinc a zinc 2 más hubo una oxidación o pérdida de 2 electrones. Mientras que en el caso del hidrógeno, vamos a ponerlo acá, teníamos hidrógeno con carga positiva, con número de oxidación 1 más, y finalmente tenemos hidrógeno con 0. En este caso ganó, vamos a poner 2 átomos de hidrógeno. Entonces, en este caso pasó de +1 a 0, ganó ¿cuántos electrones? Pues también ganó 2 electrones, o sea, 1 por cada átomo de hidrógeno. Entonces podremos decir que el zinc se oxida y el hidrógeno se reduce en esta reacción de óxido-reducción o también llamada redox. De hecho, siempre en una reacción redox, si un elemento pierde, un átomo, un elemento pierde electrones, va a haber necesariamente otro átomo que los gana. Siempre hay alguien que pierde y que gana en este constante intercambio.